Bueno, y la segunda persona, esto me cuesta mucho. Es la primera vez que voy a hablar de él, así como que abiertamente, y compartir mi experiencia, contar esta historia. La segunda persona que falleció, que también siento que la vida me ha dado un golpe bajo muy, muy duro. Y como les digo, o sea, es fecha que me duele, que siento que voy superándolo poco a poco, pero no lo he superado al 100. Entonces, sí, es como que la paliza más fuerte yo creo que me ha dado la vida. La persona que perdí no hace mucho, tiene poquito, tiene como 2 años, es mi papá. Esta historia es completamente diferente a la experiencia con Mamá Sandora. Porque con ella yo ahorita te platicaba que es la conexión que existe entre ella. Tanto en vida la tuvimos, como ahora sí que hasta en el más allá. Y con mi papá es la sensación de que dejamos muchas cosas pendientes. A veces uno deja cosas pendientes, ya sea por el orgullo, por la desidia, por muchos factores que te impiden, que hoy en día te das cuenta que todo eso fue una tontería, ¿verdad? Tan fácil que es hablarse, tan fácil que es ceder, pero a veces a uno le cuesta tanto ser el que tiene que ceder y dices, fui una estúpida en ese momento. Siento que en esta situación ni uno ni el otro quiso dar su brazo a torcer y pues terminamos en esta situación. Pero ni modo. El hubiera no existe y lo hecho está. Todo tiene solución, menos la muerte. Y así es. A veces la vida nos da cada lección que, como les decía ahorita, es muy difícil de superar. Pero, primero que nada, te quiero contar cómo era mi papá en vida. Mi papá era un hombre muy alegre, muy inteligente, líder, bueno para los negocios, con una facilidad de palabra muy cañona. Para eso sí, mis respetos. Era muy amiguero, muy hogareño. A él le gustaba ser el centro de atención y que todos estuvieran disfrutando y riéndose de su plática. Él disfrutaba mucho eso. En pocas palabras, él era bien rollerillo. Mi infancia con él la recuerdo con un padre muy amoroso, que nadie se metiera con su niña porque se le metía Chucky y valía M. Eso es una realidad total. Muy consentidor. Mi mamá me podía decir que no, pero iba con él y él a todos sí. Después, claro que obviamente por ser así mi papá, pues mi mamá se enojaba y después los veía ahí como que medio discutiendo, pero mi papá, te digo, tenía una labia y tenía tan buena vibra que te envolvía y te convencía y mi mamá ya estaba como si nada. Desgraciadamente recuerdo que cuando yo tenía como 10 años, mi papá empezó a tener problemas de adicciones muy severas. Yo veía cuánto amaba a mi mamá a mi papá y le perdonaba neta que todo. Pero esto ya se había salido de control y ya superaba los límites de ella, los míos, los de mi hermana, todos.
empezó a ser agresivo con mi mamá. Y creo que fue tanto lo que lo envolvió las drogas, que de ser ese hombre encantador, pues lo perdimos. Cuando lo veíamos drogado era completamente otra persona. Y obviamente pues ya después a mí me daba miedo que un día llegara con sus loqueras y golpeara a mi mamá y le diera un mal golpe. Y yo decía, no, o sea, las drogas literal te hunden, te terminan. De ser una persona encantadora, te conviertes en el mismo diablo. De que las drogas destruyen. Se va a escuchar muy comercial, pero eso es neta. Y yo siempre, cuando tengo la oportunidad de platicarlo o de poder aconsejar a alguien, siempre les digo, las drogas destruyen. Y no nada más a esa persona que es adicta, sino a las personas que viven con esa persona, también las destruyen. Yo siempre les digo, o sea, no te metas por ese camino que se ve fácil, se ve divertido, wow, se siente con ganas. No, o sea, no sabes, no vas a poder salir de ahí y tu vida no va a tener un buen desenlace. Hoy puedo decir, y lo acepto, las drogas me arrebataron a mi papá. Créanme que también las malas compañías existen. Yo era una niña de 10 años y yo notaba perfectamente esos focos rojos y yo veía quiénes eran sus malas compañías, cosa que mi mamá siempre se lo dijo, y la típica que el afectado nunca lo quiere aceptar y nunca se quiere dar cuenta y así, los demás son los locos. Y pues eso también tuvo mucho que ver. Así que si a ti te dicen, alguien de la familia, o sea, alguien que tú dices, esa persona me ama mucho y no se va a andar con cosas. Cuando te dicen de que, oye, fulanito de tal, no me parece, no se me hace buena compañía, aguas. Levanta las antenas, porque neta que eso también te destruye bien cañón. Entonces un día mi mamá, yo la veía como que quería tomar esa decisión de dejarlo. Pero como que la típica mamá, pobrecitas mis hijas, las voy a dejar sin su papá. Entonces un día yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Vámonos, porque yo no te quiero perder a ti también. Entonces mi papá ya no es mi papá, o sea, es otra persona y no es vida estar con él. Y yo veía que mi mamá le dudaba y la única opción que le di, o que la animé a que tomara esa decisión, fue que le dije, si tú no te vas, yo sí, yo me voy, yo ya no quiero vivir con él. Y fue como que mi mamá se quedó así, me acuerdo, y era el día de mi cumpleaños, imagínate. Era un 25 de junio, yo cumplía 11 años y me acuerdo que me despertó mi mamá. Y recuerdo que me despertó mi mamá y me dijo, Nasa, y era en la mañana. Y volteó a verla y me dice, ¿de verdad te quieres ir? Y yo así de que, ¿cómo? Y me dice, sí, de separarnos de tu papá. ¿Estás segura? Fíjate que si nos vamos, ya no lo vas a ver. Tú tomas la decisión. Yo le dije, ¿sabes qué? Era una niña de 11 años. ¿Qué decisión tan más difícil? Me costaba mucho tomar esa decisión. Te digo, era una niña. Era una niña de 11 años que tenía que tomar la decisión. Una decisión súper difícil. Y me dice mi mamá,
Tú decides. ¿Nos vamos? Nada más que si nos vamos, no vas a volver a ver a tu papá. Wow. Me hizo dudar ahí. Me hizo dudar. Y ahora digo y pienso, qué fuerte fui. Porque era una niña de 11 años. Que si a mí me dices, pon a una niña en una situación así, diría, estás loco, claro que no. Y me hizo dudar, pero al voltear a ver a mi mamá y verla muy, muy dañada, la estaba golpeada, le dije, dale, vámonos. Sí, vámonos. Y yo vi que mi mamá se sorprendió. ¿Estás segura? Sí, vámonos ya. Eran las 7 de la mañana. Me acuerdo que vi en el reloj y eran las 7 de la mañana. Mi mamá cargó a mi hermana, que tenía 3, 4 años, como 3 años. La cargó, estaba dormidita, la cargó. Y recuerdo que nos salimos del cuarto y le dije, ¿y la maleta? Y me dijo mi mamá, no, si nos vamos sin nada. Porque si tu papá nos ve salir con una maleta, no nos va a dejar irnos. Yo decía, mis juguetes. Qué tonta, pero era una niña. Entonces, bajamos. Mi papá, pobrecito. Ahora digo pobrecito porque ahora entiendo que el ser adicto, alcohólico, no eres tú, o sea, estás enfermo. En realidad, tienes una enfermedad que no se cura. Tienes que tener muchos pantalones para poder superar esa enfermedad. Y recuerdo que pasamos así, de puntitas, porque él estaba tirado en la sala, desmayado. No sé si borracho o drogado, no sé. Total, mi mamá así de que despacito. Y pasamos y cerramos y vámonos. Nos fuimos a la casa de mamá Sandora. Llegamos y eso ya es historia. Después se las cuento. Entonces nuestros destinos se separaron y dejé de ver a mi papá por muchos años. Lo volví a ver como hasta que tenía unos 15, 16 años. Lo vi, pero fue así como que muy rápido. Y luego después lo volví a ver como a los 18. Y así fue nuestra relación. Muy de vez en cuando. Total, el día que yo me iba a casar, pues tuve que hablar con él, ¿verdad? Le dije, oye, ¿sabes qué? Siempre fui muy directa y a lo mejor eso le calaba a él o no le parecía. Pero él siempre me decía que éramos muy parecidos, tanto físicamente como en el carácter. Y yo creo que por eso también chocábamos, porque éramos muy, muy iguales. Entonces yo le hablaba neta, así como era. Y él me decía, eres la única canija que me regaña, que me dice, estás mal en esto, que no sé qué. Pues sí, o sea, mi papá tuvo muchos hijos, pero yo era su hija, la mayor. Ya después tengo más hermanas, aparte de mi hermana, medias hermanas y hermanos. Entonces el día que me voy a casar, hablo con él y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que estés presente ese día porque, o sea, me voy a casar. Es importante ese día, te necesito ahí. O sea, literal, casi creo le exijo, no se lo pedí. No sé si hice bien o no, pero bueno, ahí estuvo. Gracias a Dios sí fue. Y después de ahí sentí que nuestra relación padre e hija mejoró mucho. Y lo empecé a ver más seguido y más seguido y más seguido. Pero siento que por terceras personas nos volvimos a enojar, nos separamos y pues ya, lo dejé de ver. Entonces perdí comunicación con él.
Y el día que me convertí en mamá por primera vez de mi niña, él solamente me hizo una llamada, que yo estaba en la maternidad, y él solamente me habló para felicitarme y así, pero no fue a verme ni a conocer a su nieta. Pasaban los años y yo solamente sabía de él por mi abuela y por mis tías. Después volví a ser madre, pero ahora de un niño. Y cuando nace mi bebé, recuerdo mucho la cara de mi mamá y la cara de una tía. Me decían, está idéntico a tu papá. Y yo, ¡chin! Pues obviamente se parecía a mí, ¿verdad? Pero por consecuencia, por parecerme a mi papá, pues se parecía al abuelo. Mi mamá me decía, no, Nasa, quiero ver la cara de tu abuela cuando vea a Malik y quiero ver a ver qué dice. Vas a ver que te va a decir que está idéntico a tu papá. Dicho y hecho. Ya después la abuela fue a visitarme a la casa y al verlo lloró. Dijo, no puede ser, tu papá volvió a nacer, está chiquito, haz cuenta que lo tengo otra vez de bebé. Pero esa vez ni siquiera se dignó a llamarme. Entonces, como yo soy de canija, pues dije, pues yo menos. Y ya no lo busqué. Entonces pasaron años y vivíamos nosotros en Mazatlán. Y estando allá, mi niña, que tenía en ese entonces 4 años, una vez platicando así en el porche, ella y yo, voltea, se me queda viendo y me dice, mamá, ¿por qué no conozco a tu papá? Sentí como que me hubiera dado un golpe en el estómago. Y se me ocurrió decir 1000 tonterías. Pero dije, no, le voy a decir la verdad. Es que casi no nos vemos él y yo, mi amor. ¿Por qué, mamá? Y yo, por cosas de adultos que pues desgraciadamente a veces separan a las personas. Yo lo quiero conocer, mamá. Sí, mi vida. Llegando a Monterrey, le hablo para que lo conozcas. Vas a ver, te va a quedar con ganas. Está bien curadillo. Ok, mamá. Y ahora compruebo, confirmo y afirmo que los papás hacemos cualquier cosa por nuestros hijos. Y qué fuerte. Tuve que dar mi brazo a torcer. Y pues llegué a Monterrey. Y lo comencé a buscar. Le pedí a mis tías su número, pero no tuve respuesta de ninguna. A mi abuela, y mi abuela me dijo, hija, mejor le digo yo, no sé por qué. Y pues ella le marcó. Total, un día comiendo en la casa, mis 2 hijos estaban enfrente, mi niña, mi niño, mi esposo. Recibo una llamada y veo que es mi abuela. Entonces contesto, ¿verdad? No le vi nada de malo. ¿Qué onda, abuela? ¿Cómo está? Escucho que está llorando. ¿Qué tiene, abuela? Hija, ya hablé con tu papá. Ah, qué bueno, ¿cómo está? No, espérate, es que ya hablé y le dije que, pues que lo quieres ver y que, pues que sus nietos lo quieren conocer. Sí, ¿y cuándo nos vemos? No, hija, dijo que no. Dijo que no quiere verte. Sentí otra vez un nudo en la garganta, en la panza, en todos lados. Y yo no sabía si llorar o reírme por ser tan estúpida y dar mi brazo a torcer. Entonces yo ya ni escuchaba lo que decía la abuela, pobrecita, y ella decía, pero no te preocupes, después a los días le vuelvo a llamar y vas a ver que te va a decir que sí, que no sé qué.
yo también quiero que conozca a sus nietos, no sabe lo que se está perdiendo. Y yo, abuela, ¿sabe qué? Así déjelo. Estaba tan enojada, sentía que la sangre me hervía porque veía yo sentadito a mis 2 hijos y decía, qué poca madre tiene de que mis hijos lo quieren conocer y se dé el lujo de despreciarlos. Le dije, ¿sabe qué? No le mueva, así déjelo, gracias. No, hija, espérate. No, abuela, si ya después él quiere, yo ya no quiero. Bye, abuela, bye. Le colgué. Y mi esposo, ¿qué tienes? Y yo, ahorita te cuento. Dije, no, o sea, me tengo que tranquilizar porque le voy a decir y voy a empezar a llorar y los niños se van a asustar. Entonces ya después los niños se fueron a jugar y le platico y mi esposo no lo podía creer. Me dice, no. Obviamente él también muy molesto. Total, para mi desgracia, a las 2 semanas que yo tuve esa respuesta de él, estaba en mi casa con mi tía que siempre está con nosotros y andamos para allá y para acá. Y estábamos platicando en la cocina y en eso recibe una llamada y dice, ay, qué raro, fulanita de tal, tiene mucho que no me marca. Y contesta y veo su cara así de, ¿qué? ¿Cómo? Déjame le digo, sí, déjame le digo. Y cuelga. Y me dice, Nasa. Y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, oye, se me hace que le pasó algo a tu abuela o algo pasó allá con la familia de tu papá. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, es que fulanita de tal estaba en la lotería y como mi abuela es bien viciosilla, le encanta la lotería, que estaban ahí y que entraron unas personas y no sé qué le dijeron a la abuela y la abuela gritó y lloró y se puso histérica y la sacaron. Ah, canijo, dije, déjame le marco. Y donde agarró mi celular, sentí, ay, me da este escalofrío. Sentí que mi corazón se detuvo porque vi que tenía como 4 o 5 llamadas de unas tías, hermanas de mi papá. Que pues no, nunca hablamos. Normalmente con pocas tengo contacto y platicamos por Messenger, Facebook y así. No por llamada. Entonces volteo con la tía y le digo, tía, es mi papá. Algo le pasó a mi papá. ¿Por qué? Le digo, porque tengo 5 llamadas perdidas de mis tías. Márcales. Y ya, marco. Y pues escucho que me contesta. Y yo así de que, bueno, tía. Y en eso una tía nada más me dijo, hija, tu papá falleció. Me quedé congelada. Y me dice, a tu papá lo mató. Y al parecer fue la novia. Y yo, ¿qué? Y me cuelga. Si sé más, a rato que sepa más te marco. Pum, me cuelga. Yo volteo con la tía y le digo, yo en shock, como sigo estando ahorita al recordar ese momento. Y le digo, tía, mi papá falleció y lo mató su novia. Y la tía, ¿qué? Ay, no, que no sé qué. Nasa. Obviamente sabía mi situación y me decía, Nasa, perdónalo. Y yo, sí lo va a perdonar. O sea, yo ya no sabía ni qué contestar. Total, de ratito me dice la tía, tengo que irme, Nasa, pero al rato vengo. Ya viene toda la familia para acá. Gracias a Dios nosotros somos una familia muégano. Cualquier cosita le pasa a una o a otro y ahí estamos todos apoyando. Y pues sí, ya venía para acá toda la familia.
pero mi esposo no me acuerdo dónde andaba y mis niños creo que andaban con mi mamá, una cosa así, estaba sola. Total, me quedé sola, yo todavía en shock. No me salía una lágrima, no. Estaba así como que no entendía. Sentía como que el tiempo se había detenido. Y me senté en la escalera y recuerdo que le dije: ¿qué cabrón eres? ¿Qué cabrón eres? ¿Por qué me haces esto? Yo te busqué. Te busqué hace 2 semanas. Mis hijos te querían conocer. Le dije: no me dejaste despedirme de ti, de verte por última vez, de darte un abrazo. ¿Qué cabrón eres? Yo te lo estoy diciendo bonito. Estaba encabronada y gritaba. Y pensé, a lo mejor mi hija presintió y por eso me pedía conocer a su abuelo. Entonces de ahí empezó todo. Llega mi familia, todos apoyándome, porque pues sabían que yo sí lo quería mucho y lo quiero, lo amo y lo respeto. Si te cuento esta experiencia es porque quiero que deje a la vez una enseñanza y de no quedarnos enojados por estupideces y después que te pase lo mismo que a mí me pasó y estés como yo ahorita, llorando a moco tendido. Llega toda la familia, está toda la familia toda la tarde, se van como a las 11 de la noche y yo siempre los días primero pongo una veladora, que para la buena suerte y cosas mías, ¿verdad? Creencias, abundancia y cosas así. Entonces dice, mi marido estaba platicando con mi mamá y le dice: suegra, ¿por qué hay mucho humo? Y le dice a mi mamá: ay, no sé si es cierto. Y ya mi mamá empieza a buscar y dice, se va a la cocina y dice: Zavala, es acá en la cocina. Y vamos todos, y ya me paro porque yo también ya vi la humadera. Y vemos que la veladora, que estaba en perfectas condiciones, súper bien, pues vemos que está toda quebrada y estaba tronando. Y lo que era una flamita, era un flamón así y así de grueso. Ahorita te pongo la foto. Y mi mamá empieza de que, ay, vamos a apagarla. No la pudimos apagar, no se podía apagar. Tratamos de apagarla y más prendía, más se quebraba. Y voltea a mi mamá y nos dice: Nasa, es tu papá que está aquí. Es tu papá que está aquí. Mi mamá, cuera mil, ella comenzó a hablar muy bonito, a platicar con mi papá de que tranquilo, Chuy, tranquilo, relájate, no pasa nada, mira, tú ya descansa, tus hijas están bien. Y mi mamá tan linda, o sea, 10 de 10. Y total, voltea y me dice: Nasa, habla con tu papá. Y yo con el nudo en la garganta y ya comienzo a hablar. Cuando mi mamá estaba hablando con él, la flama de estar así empezó a bajar, como que se relajaba, se tranquilizaba. Entonces comienzo a platicar con él y le digo: te perdono, vete sin cuidado, todo va a estar bien. Yo me encargo de que tus nietos te conozcan lo mejor de ti. Y así, y la flama. Tranquila. Y voltea a mi mamá y le dice a mi hermana: Cuchi,
porque así le decimos Cuchi, que de hecho ese apodo se lo puso mi papá cuando era bebé. Y le dice, Cuchi, pues dale unas palabras a tu papá. Cuchi, mi hermana, se queda en silencio y solamente dijo esto. No pudo. No le salieron las palabras, o sea, ella estaba histérica llorando. No podía hablar del llanto. Y la flama, histérica otra vez. Y mi mamá, entiende, tu hija Cuchi es más reservada, a lo mejor ella se quiere despedir de ti en privado, le da pena, ella tiene que hablar muchas cosas contigo, pero a lo mejor a solas y que no sé qué, tal, así para no hacerte el cuento largo. Total, batallamos un chorro para que se pudiera apagar. Sí la apagamos, pero después como de 2 horas. Y ya, ese día nos hablan y nos dicen, el velorio va a ser al día siguiente a las 6 de la mañana. Y solamente va a ser muy poco, o sea, muy pocas horas. Va a ser rápido. Con quién podía dejar a mis niños, a mis chukis, así les digo, a mis chukis. Mi esposo me dice, mi papá va a venir, amor, no te preocupes, está desocupado, él va a venir nada más. Eran 2 horitas. Ok, está bien. Nos vamos a dormir. Al día siguiente, en la mañana, bien temprano, nos levantamos. Mis niños siguieron dormidos. Y mi marido me dice, ¿sabes qué? Toda la noche vi a tu papá parado a un lado de la cama. ¿Qué? Sí, dice, yo estaba dormido y donde abrí los ojos, así como que donde te acomodas, abrí los ojos y lo vi parado en la esquina. Y luego, dice, no, yo dije, ay, y cerré los ojos. Y yo dije, son sus nervios. Total, nos vamos al velorio, todo muy triste y así, regresamos y los chukis todavía seguían dormidos. Entonces ya mi suegro se va y en eso se levanta mi niña y me dice, hola mamá, ¿estabas llorando? Y yo, poquito mi amor, ¿por qué? Es que estoy triste. Ah, ok. Mamá, te fuiste, ¿verdad? Y yo, sí. Tú y papá. Y yo, sí. ¿A dónde fueron? Y yo, a un mandado, ¿por qué? Yo no le quise decir nada a mis hijos sobre lo que le había pasado a mi papá. Entonces me dice, es que en la mañana me desperté y vi que Malik y mi tito Don Lalis, porque así le dice a mi suegro, estaban dormidos. ¿En serio, mi amor? ¿Te despertaste? Por eso te diste cuenta, ¿verdad? Que no estábamos. Y dice, sí, mamá, pero ¿quién más se quedó con nosotros? No, nadie, nada más Tito Don Lali se quedó con ustedes. No, mamá. No, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y dice, no, mamá, ¿y el otro señor? ¿Cuál otro señor? Sí, mamá, había otro señor. ¿Dónde? Parado a un lado de la cama. ¿Cómo? Sí, ¿dónde está? ¿Quién era? Y le digo, ¿qué te dijo? Me dijo, me desperté y abrí los ojos y lo vi y me dijo, hola bebé. Dice, y yo me senté y lo vi y volteo y vi a Malik y a mi tito dormido. Y lo volteo a ver y me dice, duérmete, princesa, yo aquí te cuido. Sentí, ay no, y le digo, ¿cómo era? Como yo estaba tan separada de mi papá, yo no tenía fotos de él. Mi mamá sí en su casa, pero muy ahí guardadas, muy escondidas. Pero yo no. Desgraciadamente,
mis hijos no conocían a su abuelo ni siquiera en foto. Entonces le digo, ¿cómo era mi amor? Y me dice, era un señor más chaparrito que papá. Y yo, ok, no, pues sí, mi marido está súper alto. Y dice, más o menos como Tito Dolales. Y yo, sí, ajá. Y luego, blanco y tenía como que el pelo blanquito con negro. Y yo dije, mi papá era súper canoso. Y yo, ok. No me dio miedo, mamá. Me cayó bien. ¿Quién era? Como me quedé ahorita así, sin palabras, me quedé igual con ella. Y me di cuenta que no eran los nervios de mi marido. En realidad, mi papá había estado toda la noche ahí. Y en la mañana cuidando a mis hijos. Total, así pasan los meses y así. Y un día llega mi hermana muy preocupada a la casa de que tenía un problema y la estaba pasando muy mal. Llegó llore y llore aquella. Y como mi mamá no estaba en la ciudad, pues corrió conmigo, ¿verdad? Como hermana mayor, llegó. Súper nasa. Ya llegó y ahí estuve yo platicando con ella, aconsejándola, consolándola, siempre tratando de apoyarla lo mejor que se pueda. Y se quedó ahí, estuvo la tarde, ya era noche y mis niños estaban jugando así en la mesita de la sala, jugando con sus juguetillos. Y mi hermana y yo estábamos viendo la tele. Y en eso de la nada se me acerca Malik, mi niño, que tenía 3 años en ese entonces, y me dice, mamá. Y yo viendo la tele, ¿verdad? Bien metida en la película, no sé qué estábamos viendo, que la típica que contestas y que dices tú así de que mande, pero sigues viendo la tele, o sea que no lo pelas, malamente. Y luego yo, mande, mi amor. Y dice, mamá. Y yo, mande. Yo nada más así, o sea, no lo volteaba a ver. Y me dice, mamá, es que dice papá Chuy que te ama. Volteo y me le quedo viendo y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, dice papá Chuy que te ama. Y voltea con mi hermana y le dice, y a ti también. Todavía incrédula, volteo con mi hermana y le digo, ¿Cuchi qué dijo? Y volteo y va mi hermana y mi hermana con los ojos así a punto de llorar. Y dice, así, que papá Chuy nos ama. Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que papá sí está aquí. Porque papá Chuy, o sea, no sé ni por qué le dice papá Chuy. Entonces le digo, yo creo que papá sí está aquí porque él sabe por lo que estás pasando y es como que no está tu mamá, pero aquí estoy yo. O sea, estoy aquí, no están solas. Y Cuchi empieza a llorar y todo. Y entonces yo le marco a mi mamá y le platico. Y mi mamá, bien desconfiada, me dice, ay, Nanasa, no, pregúntale bien, ¿cómo es? No vaya a ser que esté viendo a otra persona y ustedes pensando que es aquel. No, pregúntale bien al niño, que te describa bien cómo es, no vaya a ser otra cosa. Y ya le digo, ok, está bien. Entonces, recuerdo que cuando falleció, las tías comenzaron a subir fotos de él y yo guardé algunas en mi celular. Y entonces le digo, a ver, Malik, ven. Y viene mi niño. Y le digo, te voy a enseñar una foto para que me digas quién es. Sí, mamá. Y en eso la estaba buscando. Estaba yo así con el celular. Y él estaba aquí a un lado. Yo la encontraba la foto. Cuando en eso mi niño dice, ¡ay, mira, mamá! ¡Papá Chuy! Y yo,
¿dónde? Y me dice, mira ahí. Se había pasado una foto, yo no la había visto, entonces lo regreso y veo que sí es mi papá. Y le digo, él es papá Chuy, mi amor. Sí, mamá, pero con un gusto, que decía mi niño. Él es papá Chuy, mamá. Yo lo amo, yo lo amo. Él también a mí me ama. Y yo así de que... Y yo, sí, mi amor, él es mi papá. Sí, se parece a ti. Tiene pelo chino como tú. Tiene el pelo así como tú. Y yo, sí, porque yo soy china, porque salía mi papá, ¿verdad? Mi papá tiene el pelo chino, tenía el cabello chino y yo salí con los chinos de mi papá. Entonces, pero en esa foto, ahorita se las pongo aquí, mi papá sale con el pelo bien cortito, entonces no se ve que tenga el pelo chino. Y otra cosa que me lo confirmó, o sea, me dice él, sí, tiene el pelo como tu mamá, así. Y yo, chino, sí. Ay, sí es papá Chuy. Descansé. A las semanas llega mi mamá de viaje de donde andaba y llega directo a la casa. Entonces llega mi mamá y nosotros, ay, que no sé qué, mamá. Bien contentos todos de verla y así. Y estábamos platicando, ni por aquí papá Chuy. Y estábamos platicando cuando de repente se acerca otra vez Malik y me dice, mamá. Y yo, mande, mi amor. Estábamos sentadas en el comedor, mi mamá y yo. Y volteamos las dos así a verlo. Y le digo yo, mande, mi amor. Y me dice, mamá, dice papá Chuy que ya se va. Me pongo chinita. Siento como escalofríos. Y dice mi mamá, ay, niño, deja de decir eso, me asustas. Y dice que las ama, ya se va. Obviamente yo comencé a llorar. Mi mamá así como que no lo podía creer. A lo que mi mamá me dice es que mi papá se quedó con eso. O sea, se fue con ese pendiente. Y dice mi mamá, Nasa, tienes que hablar con él. Tienes que dejarlo ir. Me costaba porque yo decía, qué padre, o sea, mis hijos lo vieron. O mi hijo lo ve a cada rato y juega con él. Lo que me hubiera gustado que hubiera hecho en vida él. Que conociera a mis hijos y jugara con ellos y así. Que está cañón cuando te das cuenta que pasa eso y dices tú, güey, pero la persona ya no está, o sea. Y el niño te está diciendo, sí, ahí está, dice esto, lo otro, muchas cosas. Entonces, está bien cañón esa situación, esa experiencia. Y mi mamá me decía, tienes que dejarlo ir porque él también tiene que irse a descansar. Pues sí, tuve que hablar con él. Como si estuviera hablando así en persona, así como con ustedes. Y hablé con él, le dije tantas cosas, recordé los buenos momentos. Y le dije, tienes que dejarnos. Porque tú también mereces trascender. Y ojalá y en otra vida volvamos a coincidir. Y sea una mejor historia. Y así es, una de las pocas cosas que te estoy platicando de mi papá, porque mi papá y el Malik, mi niño, porque es de las pocas cositas que te estoy platicando así como que fundamentales para este especial.
está bien cañón esa conexión de mi niño con su abuelo, con su papá Chuy. Coméntenme si quieren que haga un especial de papá Chuy contándoles toda la barbaridad de cosas que el Malik me ha dicho. Y bueno, siempre me hace llorar el canijillo. Y porque es muy específico, te dice cada santo y seña que dices, sí lo está viendo, o sea, sí es él, no me queda duda. Entonces, bueno, coméntenme si quieren que después les platique todas esas experiencias. Hasta llegué a pensar, ¿será que mi niño es medium? ¿O tiene ese don? No sé, o sea, después se los platico eso. Así termino este especial Día de Muertos. Recordando, riendo, llorando. Ya sabía que iba a terminar así, llorando al moco tendido. No me queda más que darte las gracias por ver este episodio. Coméntame. Recuerda que te leo. Yo soy tu amiga Nazaret Chapa. Te mando un abrazo. Hasta luego. Esto fue Sombras y Dimensiones. Bueno, bye.